Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, íbamos a ver la clase de hoy, lo que es la parte farmacológica de diabetes. Vamos a empezar con lo que es insulina. La insulina se debe administrar a todos los pacientes con diabetes tipo 1 si el paciente presenta cetoacidosis. ¿Qué es la cetoacidosis? Esto ocurre cuando el cuerpo empieza a descomponer las grasas demasiado rápido, ¿sí? Y se administra también a pacientes que no están recibiendo el fármaco. Y también para el manejo de algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? La reposición, digamos, ideal de insulina en diabetes tipo 1 debe estimular la función de las células beta. ¿Para qué? Para proporcionar los requerimientos basales y postprandiales del mismo, ¿sí? Las opciones que incluyen son de múltiples inyecciones diarias, ¿sí? Con dos tipos de insulina, tanto subcutánea y la otra insulina rápida o insulina de acción corta, ¿sí? Todo esto administrado por una bomba de insulina que administra una tasa basal de insulina y bolos adicionales con la comida para corregir los altos niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Cuando los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 necesitan insulina, el control glucémico, ¿sí?, se puede lograr con insulina combinada, con medicamentos hipoglucemiantes, ¿sí? Bien, perdón, tengo una mosca que me está rondando la cara. Hay diferentes tipos de insulina, o sea, hay una clasificación de acuerdo con qué, con el tiempo que tarda en empezar a actuar y también con la duración de esa acción, ¿sí? Más allá de esto, los parámetros estos van a ir variando, depende del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluyen distintas funciones de factores, el sitio, la técnica de inyección, la cantidad de grasa subcutánea que tenga el paciente, el flujo sanguíneo, entre el sitio de la inyección también va a depender de eso. Tenemos la insulina de acción rápida, como son el Lispro, perdón, se me había ido, que lo que hacen es que absorben rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inversión de un par de aminoácidos impiden que la molécula de insulina se asocie en dímeros y en polímeros, perdón. Estos fármacos de insulina de acción rápido comienzan a reducir la glucemia a los 15 minutos de ser administrados, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Tiene una duración bastante corta, de menos de 4 horas, ¿sí? Entonces, estas insulinas son mucho más útiles, perdón, mucho más útiles durante la comida. ¿Para qué? Para poder controlar esos postprandiales de lo que es la glucemia, ¿sí? Por otro lado, tenemos la insulina regular inhalada, que es una insulina también de acción rápida que se toma en las comidas y tiene un comienzo de acción un poco más rápido en comparación con las inyecciones subcutáneas de insulina, ¿sí? De acción rápida, siempre hablamos de estas de acción rápida. Pero, ¿qué sucede con la insulina inhalada? Tiene una dosificación que es un poco menos flexible
Y también se va a requerir de exámenes pulmonares periódicos para poder administrar este tipo de insulina. Por otro lado, tenemos la insulina regular, que comienza a actuar un poco más lenta que la otra, entre 30 y 60 minutos, en comparación con el Lispro, que es una insulina de acción rápida. Esta es un poquito más lenta, pero ¿qué sucede? Su acción dura más, dura entre 6 y 8 horas, ¿sí? Y esta insulina regular solamente se puede administrar por vía intravenosa, ¿sí? Por otro lado, tenemos las insulinas de acción intermedia, ¿sí? Como es el isofano, entre otras, ¿no? Que tiene un comienzo de acción aproximadamente de 2 horas después de la inyección, ¿sí? Y el efecto máximo ocurre entre las 4 y las 12 horas después de la inyección y tiene una duración de acción entre 18 y 26 horas, ¿sí? Por otro lado, tenemos las insulinas de acción prolongada, como es la insulina de Temir, por ejemplo, o la insulina Glargina, entre otras, que tienen mejor dicho, mantienen su efecto basal durante 24 horas. ¿Sí? ¿Bien? Y por último, podemos tener combinaciones, ¿sí? Insulinas de, por ejemplo, acción prolongada y de insulina regular, de insulina Lispro, por ejemplo, entre otras. Es una combinación que obviamente lo va a recomendar el médico. Por otro lado, tenemos las bombas de insulina, ¿sí? Tanto la insulina Lispro como la insulina Aspart pueden administrarse en forma continua con una bomba de insulina, ¿sí? Mayormente lo utilizan más que nada personas con resistencia a la insulina. Bien, estas bombas de infusión, que son subcutáneas y son continuas de insulina, pueden eliminar la necesidad de administrar varias inyecciones al día, ¿sí? Y también lo que hacen es que logran la máxima flexibilidad en los horarios de la comida. ¿Bien? Y obviamente reducen los valores de glucemia, ¿no? Para eso son. Con respecto a las desventajas, ¿cuáles son? El costo, ¿sí? Son bastante costosas. Y otra desventaja que puede suceder son los fallos mecánicos, que lo que hacen es que interrumpen la administración de insulina. ¿Bien? Y otra desventaja más es que es por ahí un poco molesto. ¿Por qué? Porque necesitan usar un equipo externo todo el tiempo. ¿Bien? El que usa bombas de insulina, lo que tienen que hacer es mantener, ¿sí?, un autocontrol minucioso, frecuente, ¿sí?, una atención bastante estricta en el funcionamiento de esa bomba de insulina. ¿Para qué? Para que no sea eficaz y que sea seguro, ¿sí? Luego tenemos las bombas mejoradas con sensores, ¿sí?, que se comunican con ¿qué? Con un medidor de glucosa continuo. Y lo que hacen es que también pueden suspender la administración de insulina cuando ese nivel de glucosa desciende, ¿no? ¿Bien? Bien. Por otro lado, lo que tienen estas bombas mejoradas con sensores es que disponen de un sistema de administración híbrido de insulina de circuito cerrado.
¿sí? También se lo conoce como administración automática de insulina o automático de insulina. Es un sistema de circuito cerrado o también se llama páncreas artificial. Es aquel en el que el dispositivo calcula y entrega de manera automática la dosis de insulina a través de esa bomba de insulina. ¿Sí? ¿Y en qué se basa? En esos datos provenientes de ese monitor de glucosa que es continuo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? En general, el tratamiento de la diabetes para todos los pacientes es el cambio en el estilo de vida. Dieta, ejercicio. El control apropiado de los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? ¿Para qué? Para prevenir complicaciones de la diabetes. ¿Bien? En pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se trata con ¿qué? Con insulina, también con dieta y ejercicio. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, inicialmente se trata con dieta y ejercicio. ¿Qué pasa? Si esas medidas no son suficientes para el control glucémico, a los pacientes se les puede recetar medicamentos hipoglucemiantes, orales, inyectables, como son los antagonistas de los receptores del péptido 1, semejante a qué? Al glucagol, ¿sí? Insulina también, o una combinación de los dos. ¿Bien? Para algunos pacientes con diabetes se administran medicamentos para prevenir complicaciones de la diabetes. ¿Sí? Los fármacos son los bloqueantes del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Las estatinas, las aspirinas, ¿sí? Los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. Bien, esos se utilizan en algunos pacientes para prevenir ciertas complicaciones de la diabetes. Bien, sabemos que las complicaciones del tratamiento de la diabetes con insulina, la más frecuente es la hipoglucemia. También hay otras complicaciones que pueden ser un poco menos frecuentes, como son reacciones alérgicas, ¿sí? Tanto locales, generalizadas, hipopotasemia, ¿bien? Atrofia por ahí de grasa local, entre otros. Con respecto a los hipoglucemiantes, tenemos hipoglucemiantes orales, que son, digamos, el tratamiento fundamental para la diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Junto con qué? Con los antagonistas del receptor del péptido semejante al glucagol, ¿sí? Que son inyectables. Estos hipoglucemiantes orales pueden ¿qué? Estimular la secreción pancreática de la insulina, pueden sensibilizar también los tejidos periféricos a la insulina y alterar la absorción gastrointestinal de glucosa. También el aumento de la glucosuria, no me iba a salir. Y los fármacos, digamos, destinados a estos mecanismos de acción son, por ejemplo, el sulfonilureas, que son secretagogos de la insulina. Lo que hacen es que reducen la glucosa plasmática al estimular la secreción de insulina de las células beta pancreáticas. Y lo que pueden hacer es mejorar la sensibilidad periférica y la sensibilidad hepática a la insulina, al reducir esa toxicidad de la glucosa. ¿Bien?
Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, el clorpropamida, es una, la otra es la tolasamida, también son ejemplos de los sulfonilureas. Bien. Por otro lado, tenemos los secretagogos de insulina de acción corta, ¿sí? Que lo que hacen es que estimulan la secreción de insulina en forma similar a los anteriores, ¿sí? Pero su acción es un poco más rápida y pueden estimular la secreción de insulina en mayor medida durante la comida que en otros periodos, ¿sí? En ocasiones también puede ser muy eficaces para reducir la hiperglucemia, ¿sí? Y al parecer lo que hacen es que tienen menor riesgo de hipoglucemia los pacientes que consumen este tipo de insulina, ¿sí? Como ejemplo tenemos la nataglinita o la repaglinida, ¿sí? Son todos secretagogos de insulina de acción corta, ¿bien? Por otro lado, les quiero decir que este tipo de insulina puede provocar cierto aumento de peso, ¿sí? Y en los individuos que no responden a otros fármacos orales, no se considera que exista mucha probabilidad de obtener una respuesta satisfactoria con este tipo de fármacos. Por otro lado, tenemos los biguanidas, como es la metformina, que lo que hace es que disminuye la glucemia al reducir la producción hepática de glucosa, ¿sí? Estos se consideran que sensibilizadores de la insulina. ¿Bien? Por otro lado, las biguanidas también lo que hacen es que descienden la concentración de lípidos, ¿sí? Y pueden disminuir la absorción gastrointestinal de nutrientes. Bien, eso para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos que las tiazolidinedionas, que tienen todos unos nombres tan raros que se te confunden a veces, es tiazolidinedionas. Como lo que hacen es que disminuyen, la resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Son sensibilizadores de la insulina. ¿Bien? ¿Qué hace? Lo que sucede es que los fármacos estos se unen a un receptor nuclear que participa en la transcripción de genes encargados de la regularización de la glucosa y también del metabolismo lipídico. ¿Bien? Lo que hacen también es que aumentan las concentraciones de colesterol malo, ¿sí? De colesterol bueno, y disminuyen la concentración de triglicéridos, ¿sí? También pueden tener efectos antiinflamatorios. ¿Bien? Los fármacos son tan eficaces tanto como la metformina para reducir esas concentraciones de hemoglobina. ¿Bien? También son utilizados estos fármacos o son bastante beneficiosos para lo que es el tratamiento del hígado graso. Por otro lado, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosida,
como es, por ejemplo, el miglitol, ¿sí? Que lo que hacen es que anulan en forma competitiva las enzimas intestinales de hidrolizantes de hidratos de carbono en la dieta. ¿Sí? ¿Qué hacen? Esas enzimas eh, son sustancias que se digieren y que se absorben con un poco mayor de lentitud, ¿sí? Los inhibidores de la alfa-glusamida son menos eficaces que los de PAS hipoglucemiantes orales que hemos nombrado para lo que es la disminución de la glucemia, ¿sí? Y muchas veces, ¿qué sucede con estos fármacos? Los pacientes los abandonan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les trae consigo flatulencias, diarrea, ¿sí? Más allá de esto, son medicamentos que son seguros, ¿sí? También se pueden administrar combinados con otros fármacos, tanto por vía oral o con insulina. ¿Bien? Por otro lado, tenemos que los hipoglucemiantes inyectables. ¿Sí? Los hipoglucemiantes inyectables, a diferencia de las insulinas, son los antagonistas de los receptores del péptido semejantes al glucagol. ¿Sí? ¿Qué hace los antagonistas de los receptores del péptido semejantes al glucagol? Estos antagonistas como es, por ejemplo, la hexanatida o la lixinatida. Hay diferentes fórmulas para dosificarlas. Tenemos dosificaciones 2 veces al día, 1 vez al día, entre otras. Son varias, digamos, las terapias de hipoglucemiantes inyectables. La administración de estos hipoglucemiantes inyectables la va a indicar ¿quién? El médico. ¿Sí? Tiene algunos efectos adversos, más que nada gastrointestinales, como son los vómitos o como son las náuseas. ¿Sí? Y lo que hacen también es que pueden causar un ligero aumento en el riesgo de pancreatitis. ¿Sí? Y están contraindicados en pacientes con antecedentes personales o familiares de cáncer de tiroides medular. ¿Bien? Porque lo que hacen es que aumenta el riesgo de padecerla. Y por último tenemos las terapias adyuvantes con medicamentos para la diabetes. ¿Para qué? Son medidas farmacológicas para prevenir o tratar las complicaciones de la diabetes mellitus. ¿Sí? Como eran las aspirinas, las estatinas y también tenemos los ECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2. ¿Sí? Los ECA o los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 están indicados en pacientes con signos de nefropatía diabética temprana. ¿Sí? Más allá que haya una ausencia de hipertensión arterial. ¿Bien? Por otro lado, se recomiendan en la actualidad las estatinas para todos los pacientes diabéticos de 40 a 75 años. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a presentar
concentraciones elevadas de triglicéridos. ¿Sí? Por eso se recomiendan las estatinas. ¿Bien? Y la administración de aspirina una vez al día porque protege que el aparato cardiovascular. ¿Sí? La aspirina se recomienda para la prevención secundaria en pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares. ¿Bien? Hasta ahí. El próximo tema es hipercolesterolemia, ¿sí? O colesterol alto, que es una elevación de los niveles de colesterol en sangre por encima del rango de valores que se considera, digamos, normales o óptimos. ¿Sí? El colesterol es una sustancia que circula en la sangre, es una grasa natural. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Los niveles elevados aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque ese elevado colesterol o grasa aumenta el riesgo de, como les dije, desarrollar enfermedades cardiovasculares por la acumulación de colesterol en lo que son las paredes de la arteria o de las arterias, que sería arteriosclerosis. ¿Sí? Entonces, una alimentación equilibrada, un ejercicio físico moderado, va a ser muy bueno para mantener controlado, por decirlo de alguna manera, el colesterol. ¿Sí? El colesterol, entonces, es un elemento, es un lípido o grasa que circula por la sangre y que nuestro cuerpo utiliza para construir la estructura de las células y también para producir ciertas sustancias que son útiles ¿para qué? Para el organismo. ¿Sí? Entonces, en este sentido es bueno y es necesario. Pero, ¿qué sucede? La hipercolesterolemia o el aumento del nivel o cantidad de colesterol en sangre puede ser perjudicial para nuestra salud. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nos predispone a ciertas enfermedades cardiovasculares. ¿Bien? Como es la aterosclerosis, el infarto agudo de miocardio, el ictus, y entre otras. ¿Qué se considera el valor ideal o óptimo de colesterol total en sangre? Este debería ser inferior a 200 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y en general se habla de hipercolesterolemia cuando esos niveles de colesterol superan los 240, 250 miligramos por decilitro. ¿Bien? Entonces, esos niveles de colesterol se usan como punto de referencia para valorar aspectos de la salud cardiovascular o plantear las necesidades de poner medidas para ¿qué? Para poder disminuirlo. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Vamos. El colesterol del organismo procede de ¿qué? De los alimentos que ingerimos, ¿sí? Del colesterol que el hígado es capaz de elaborar por sí mismo. Bien, sabemos que el hígado actúa como una estación, digamos, de servicio de colesterol, sirve como depósito. ¿Sí? Bien, entonces, el destino del colesterol que va y viene entre los tejidos del organismo y las arterias de manera constante, ese colesterol va y viene. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? El colesterol que no circula libremente por la sangre, sabemos que al ser una grasa no puede circular en un medio acuoso. ¿Sí? Lo mismo sucede con el aceite y el agua. Cuando queremos mezclar aceite y agua, no se mezclan.
Entonces, el colesterol necesita ser transportado por lo que está empaquetado en el interior de pequeñas esferas que se llaman lipoproteínas, ¿sí? Que esas lipoproteínas se distribuyen por todo nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué sucede? En realidad, solo existe un tipo de colesterol, ¿sí? Normalmente se hace referencia al colesterol bueno y al colesterol malo, ¿bien? Pero esa clasificación en realidad hace referencia a la lipoproteína que lo transporta. Se los tiro como para que lo sepan. Entonces, tenemos lipoproteínas de baja densidad, que también la podemos encontrar con las siglas LDL, ¿sí? Que son las llamadas colesterol malo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la lipoproteína de densidad alta, que la podemos encontrar con las siglas HDL, o también llamados colesterol bueno. ¿Bien? ¿Qué sucede? En una situación, digamos, normal, el colesterol se mantiene en el organismo en equilibrio entre la producción y la eliminación por las vías digestivas. Cuando hay poca cantidad en la alimentación, ¿qué sucede? Aumenta la producción interna y se reduce esa eliminación. O sea, lo que quiero decir es que el organismo está bien preparado para vivir con poco colesterol, pero no está bien preparado para qué, para distribuirlo o para expulsarlo en forma activa. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, tenemos diferentes tipos de hipercolesterolemia, ¿sí? Que se clasifican en sí en relación a su función. Tenemos las de origen, que es la hipercolesterolemia secundaria, se las nombro para que lo sepan, hipercolesterolemia primaria. La hipercolesterolemia secundaria se produce cuando existe una enfermedad, como es la obesidad, como es la diabetes, ¿sí? Como son algunas enfermedades del riñón o del hígado, también en situaciones de embarazo por algún medicamento, ¿sí? O por algún alimento inadecuado, ¿sí? Como es el alcohol, como es el azúcar. Por medicamentos puede ser por anticonceptivos, por el cortisona, por ejemplo. Bien, todas estas situaciones son responsables principales de los niveles elevados de colesterol. Por otro lado, teníamos la hipercolesterolemia primaria, que se debe más que nada a un defecto genético interno, ¿sí? Como es, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Entre otras. Bien, otra de las clasificaciones, además del origen, tenemos la presentación, que se puede presentar situaciones en las que únicamente están elevados los niveles de colesterol, ¿sí? O en otras ocasiones se asocian también a un ascenso de triglicéridos, ¿sí? O a un nivel, digamos, bajo de colesterol bueno. Entonces, la clasificación de la hipercolesterolemia son dos: de origen, que dentro de origen tenemos la primaria y la secundaria, y la presentación. Bien, pasamos a lo que es el tratamiento, ¿sí? Hay una necesidad de reducir los niveles de colesterol, ¿sí? Y va a ser individual a cada persona. ¿Por qué? Porque depende en gran parte del riesgo que exista de tener un evento cardiovascular, o sea, un infarto o un ictus. ¿Bien?
Entonces, todas las personas que han tenido ya un problema cardiovascular deben recibir tratamiento. Y estamos hablando del tratamiento quirúrgico de la hipercolesterolemia. ¿Sí? Deben recibir este tratamiento para que para reducir ese colesterol, independientemente de esos niveles de colesterol que tenían antes de tener este problema. ¿Sí? A esto se lo llama tratamiento en prevención secundaria. Bien, la finalidad, ¿cuál es? Reducir el riesgo de un nuevo problema cardiovascular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reducción de colesterol es un elemento protector común para mejorar el estado de las arterias que están dañadas. ¿Sí? Esas arterias pueden estar dañadas por diabetes, puede estar dañada por tabaco, por hipertensión, por colesterol, ¿sí? Entre otras. ¿Bien? Bien. Entonces, objetivos del tratamiento de la hipercolesterolemia. En el momento que una persona, digamos, recibe el tratamiento para reducir los niveles de colesterol, se debe estimar los valores a los que tiene que llegar esa persona para prevenir problemas cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, se fijan unos objetivos de colesterol. ¿Sí? Ese objetivo o esos objetivos se suelen establecer como cifras de colesterol malo. ¿Sí? Esos objetivos también van a ser diferentes si la persona ha tenido o no un problema cardiovascular. ¿Bien? Con respecto al tratamiento no farmacológico de la hipercolesterolemia, mantener un estilo de vida saludable, ¿sí? Con una alimentación que sea sana, ¿sí? La actividad física, ¿sí? También está asociada a un mejor control de los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre. Bien, el mantenimiento del peso adecuado, ¿sí? Si la persona es fumadora, también debería, en lo posible, dejar de fumar. Entonces, toda la adquisición de estos nuevos hábitos saludables es la base del tratamiento de la hipercolesterolemia. Bien, también obviamente puede ser necesario un tratamiento farmacológico. Bien. Entonces, la alimentación, por un lado, el peso, mantener el peso, el ejercicio, los hábitos tóxicos, evitar el alcohol, evitar el tabaco, ¿sí? Y por otro lado, el estrés. El estrés también es fundamental que tratemos de encontrar alguna estrategia para combatir ese estrés. ¿Sí? Por otro lado, existen varias estrategias farmacológicas para reducir el colesterol, ¿sí? Que pueden usarse fármacos que reducen la producción de colesterol dentro del hígado o que facilitan que el hígado limpie más colesterol en la sangre, ¿sí? O también que disminuya la absorción de colesterol de la alimentación y que facilite así su eliminación. Y tenemos que las estatinas, que son uno de los tratamientos, digamos, a elección y de el que tienen más experiencias. O sea, en la actualidad es muy utilizado las estatinas, ¿sí? Que lo que hacen es que actúan reduciendo el colesterol dentro del hígado, lo que hace que capten más colesterol de la sangre y que disminuyan los niveles circulantes. ¿Bien?
Entonces, en dosis elevadas puede reducir que la cifra de colesterol malo hasta un 50% la estatina. Y por otro lado tenemos la ezetimibe, ezetimibe, que lo que hacen es que actúan reduciendo la absorción de colesterol en lo que es el intestino, ¿sí? Bien, y reducen el colesterol malo entre un 15 y un 20%, son un poco menos eficaces que las estatinas, pero se utilizan. Por otro lado tenemos lo que son los fibratos, ¿sí? Que se usan sobre todo para reducir las cifras esas de triglicéridos, aunque pueden tener un efecto más discreto, moderado en la reducción del colesterol, ¿sí? Por otro lado tenemos la afaresis, que en personas con enfermedades genéticas graves de colesterol y que tienen niveles muy elevados de colesterol y que a pesar del tratamiento farmacológico habitual o que no toleran la medicación, existen estas técnicas de depuración de colesterol en sangre, ¿sí? Que es la aferesis. Bien. ¿Qué más? Complicaciones. Complicaciones de el tratamiento, digamos, farmacológico de la hipercolesterolemia. Tenemos complicaciones demostradas, como son los problemas musculares, ¿sí? Que se ha descrito que estos fármacos pueden ocasionar dolores musculares, ¿sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el aumento del riesgo de diabetes. Esto está demostrado. Los fármacos se asocian con un incremento ligero del riesgo de diabetes. Bien. Y por otro lado, tenemos los efectos o las complicaciones, mejor dicho, no demostradas, que es, por ejemplo, problemas de la memoria, ¿sí? Los estudios no han demostrado relación entre el uso de estos fármacos y el riesgo de demencia. Y otra cosa no demostrada son los problemas renales. Bien. Por otro lado, tenemos que el tratamiento quirúrgico de la hipercolesterolemia, que habíamos hablado algo un poquito antes, los problemas de colesterol y no se tratan con procedimientos quirúrgicos, ¿sí? Solo se hacen cuando existen complicaciones cardiovasculares, ¿sí? Tenemos el caso de los procedimientos de bypass, ¿sí? Entre arterias coronarias o entre arterias de las extremidades inferiores, ¿sí? O la colocación de stent, ¿sí? En algunos casos también, ¿sí? De hipercolesterolemia muy grave, que son mayormente de causas genéticas, puede tratarse mediante trasplantes de hígado, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, tenemos lo que es el síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico o síndrome metabólico es un nombre de un grupo de factores de riesgos de enfermedades cardíacas, diabetes y otros problemas de salud, ¿sí? Uno puede tener un solo factor de riesgo, pero la persona que a menudo tiene varios factores de riesgo al mismo tiempo padece de síndrome metabólico, ¿sí? Si la persona tiene al menos 3, se llama síndrome metabólico, ¿sí? Esos factores de riesgo del que estoy hablando incluye que tener un nivel alto de triglicéridos,
tener un nivel bajo de colesterol bueno, ¿sí? Tener presión arterial alta, tener niveles altos de azúcar en sangre, ¿sí? Otro factor es el cuerpo en forma de manzana, ¿sí? También se lo llama obesidad abdominal, ¿sí? Que es tener demasiada grasa alrededor de la cintura, ¿sí? Es un factor de riesgo mayor para enfermedades del corazón, ¿sí? Que acumulan demasiada grasa en otras partes, digamos, del cuerpo. ¿Bien? Entonces, cuanto más factores de riesgo tenga, mayor será el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, de padecer diabetes o de accidentes cerebrovasculares. Entonces, las causas del síndrome metabólico tiene varias que van actuando juntas. Sobrepeso y obesidad, estilo de vida, ¿sí? La edad, ¿sí? El riesgo va a aumentar a medida que envejecemos. La genética, ¿sí? La resistencia a la insulina. ¿Bien? Por otro lado, también las personas que tienen síndrome metabólico también presentan que un número o un aumento, mejor dicho, en su coagulación en la sangre, ¿sí? O inflamación en todo el cuerpo. ¿Bien? ¿Sí? Otra cosa, ¿quiénes están en riesgo de síndrome metabólico? Los que tienen un estilo de vida sedentario. Como dijimos, la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina. Y hay ciertos grupos de personas también que tienen mayor riesgo de síndrome metabólico. Personas con diabetes, personas con hermanos o padres con diabetes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Personas que toman medicamentos que causan aumento de peso o cambios en lo que es la presión arterial, el colesterol en la sangre o los niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Todo esto son factores de riesgo. ¿Bien? Bien. Con respecto al tratamiento, así con esto vamos cerrando. El tratamiento del síndrome metabólico consiste en ¿qué? En tratar las otras enfermedades subyacentes, ¿sí? Si el paciente tiene diabetes, se va a tratar la diabetes, perdón. Si el paciente tiene niveles elevados de colesterol, se va a tratar los niveles elevados de colesterol. Si tiene presión arterial, se va a tratar la presión arterial. Pero supongamos que tiene diabetes, presión arterial y tiene colesterol elevado. Va a tener que recibir un tratamiento adecuado para este síndrome metabólico de estas enfermedades. ¿Sí? Lo primero que recomiendan que es hacer ejercicio, adelgazar, ¿sí? Son las medidas útiles para mejorar la sensibilidad a la insulina, para reducir la presión arterial, para bajar los niveles de colesterol, y en algunos casos se puede administrar medicamentos para tratar el síndrome metabólico, pero obviamente acá el médico tendrá que recomendar primero cambios en el estilo de vida, la alimentación sana. Si el paciente fuma, dejar de fumar. Si el paciente consume bebidas alcohólicas, también reducirlo. Si todos esos cambios en el estilo de vida no son lo suficientes, es posible que tenga que tomar medicamentos, ¿sí? Puede ser que necesite, como dije antes, medicina para bajar el colesterol, para la presión arterial, para la diabetes, que no la vamos a nombrar porque lo vimos anteriormente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que nos vayamos? Porque les quiero
decir, déjenme entrar al campus virtual, ya lo estoy abriendo, que se viene, si no me equivoco, no viene nada. Pensé, ya les quería tomar una evaluación. No. La próxima clase empezamos con el tema de afecciones de la piel. ¿Sí? Y recuerden que está habilitado el examen número 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que entra todo lo que es trastorno del aparato digestivo y la parte farmacológica. Y antes que nos retiremos, yo sé que falta un mes y chirolas para que se acabe el cursado, que es el mes que viene, en octubre, ¿no? Quiero que ya vayan sabiendo que la fecha del examen final es el 23 de octubre. ¿Sí? ¿Qué sucede con el examen final? Lo que yo pido para el examen, para que ustedes tengan acceso, mejor dicho, a el examen final, es que las validaciones que se hayan tomado hasta la fecha estén aprobadas con 6. ¿Sí? Eso pido de mi parte y por parte de la institución, para que ustedes tengan acceso al examen final, tienen que tener cuotas al día, o sea, las cuotas pagas y la certificación paga. Lo voy aclarando desde ahora porque después llega la fecha del examen y ahí surgen todos los inconvenientes. Ay, profe, el último examen no lo hice. Ay, profe, me falta tal cosa. No. Supongamos que, perdón Daniela que te veo ahí, te agarro de ejemplo. Daniela hizo el examen número 4, la validación número 4, le fue mal. Hizo el recuperatorio de la validación 4, le fue mal. O sea, no lo aprobó el módulo 4. Dice, ay, profe, yo no aprobé el módulo 4, no puedo rendir el examen final. Si sucede ese caso, que creo que hasta ahora no tengo ninguno, pero puede llegar a suceder, necesito que se comuniquen conmigo, ¿sí? Al privado. Entonces así podemos hacer un recuperatorio del recuperatorio que les fue mal. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O no? Bueno, si alguien tiene alguna duda en algún momento, en la próxima clase seguramente lo voy a decir nuevamente para que después no suceda esto que llega el día del examen final y yo no lo sabía, profe, yo no lo vi, yo no escuché la clase, entonces lo voy a ir repitiendo para que quede claro cómo es. La clase entonces próxima tenemos el tema de afecciones de la piel, ¿sí? Vamos a ver ese tema, así proseguimos y después de afecciones de la piel y parte y farmacología de la piel vamos a tener el próximo examen. Hasta ahora tienen 4 exámenes que deben hacerlo. Les mando un saludo a cada uno de ustedes y si Dios quiere nos vemos el próximo martes. Daniela, ¿querías decir algo antes que nos retiremos? Perdón. No, que no tenía ninguna duda. Gracias. Ah, bien, bien. Entonces nos vemos el martes, ¿sí? Hasta el martes. Hasta el martes.